¿Cuánta incredulidad puede haber a que Dios exista? A que Dios hoy hable, nos pueda hablar, nos pueda guiar a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto temor a lo desconocido tenemos hoy? Al saber que sabiendo que Dios es Espíritu. Entonces, mi pregunta es, ¿qué perdemos con creer? ¿Qué perdemos con conocer, con buscar, con creer que el Señor nos puede hablar? Muchas veces cuando estamos mal, cuando estamos en situaciones muy difíciles, probamos cualquier cosa, creemos cualquier cosa. Cuando estamos mal, se prueba la droga, el alcohol, se prueban muchas cosas, el sexo como una forma, el cigarrillo, el trabajo, el baile, una forma de evadirse de la realidad, la música, las cosas. No está mal, eso, o sea, no está mal el tratar de buscar una descarga de toda esta aflicción, de todas estas cosas, sino que ni la droga, ni el alcohol, ni la brujería, ni todas estas cosas que a veces uno cae, nos va a sacar de la situación que tenemos, de las cosas, de los problemas que uno tiene, sino que lo único que nos va a guiar hacia el camino correcto es el Señor. Entonces lo que nosotros primeramente deberíamos buscar es el Señor. La droga, bueno, sí está mal. El alcohol, si uno toma en exceso, sí está mal. Pero si lo tomas normal, no. Si vos vas a un lugar para divertirte sanamente, bailar, cosas, está bien. Pero si vos vas con otra intención, entonces de evadirte o de buscar ahí una salida a tus problemas, pues no vas a encontrar ahí la salida, sino en Dios. Entonces, qué bueno sería que primeramente, cuando sucede algo, busquemos de Dios, busquemos más de Dios, para que vamos a encontrar todas las respuestas en Él. Bueno, eso es que Bueno, cuando Dios entonces hace al hombre, lo hace del polvo de la tierra. ¿Sí? Dice que lo dibujó a Adán y sopló aliento de vida, y este hombre tomó vida. Ustedes hagan. Entonces, este hombre, su primer conocimiento, al abrir los ojos, su primer conocimiento es Dios. Su segundo conocimiento va a ser su alma, el de él mismo, su alma. O sea, va a ver todo lo que está a su alrededor, no va a conocer. Entonces, el alma está todo lo que nosotros deseamos y lo llevamos a cabo a través de nuestro cuerpo, que es nuestro instrumento. Entonces, ¿cómo se comunica Dios con el hombre? Sabemos que Dios es espíritu, eso dice San Juan 4:24. Entonces Él se comunica con esta parte espiritual de Adán, y con nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es espíritu, no se puede comunicar con el alma ni con el cuerpo, porque el alma habla un idioma que Dios no lo habla, que el espíritu no habla, y el cuerpo habla un idioma que el espíritu no habla.
no se entienden, no son de la misma naturaleza. El espíritu con el espíritu son de la misma naturaleza y le habla a su espíritu. Entonces le diría a Adán ponerle los nombres a los animales y entonces Adán le pondría los nombres a los animales y así. Entonces, sabiendo esto, vamos a decir que entonces el hombre es el espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué sucede acá cuando así está formado el ser? ¿No? El espíritu, alma y cuerpo. Esto es un ser. El ser de Adán. ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando Dios le da un mandamiento a Adán? Había comunión con Adán, Dios le hablaba a Adán a Dios. Entonces Dios le decía ponerle los nombres a los animales, Adán le ponía. Entonces Dios le da un mandamiento a Adán y Adán desobedece. Vemos que después desobedece. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que afectó? Afectó el alma, o sea, al pecar, al desobedecer a Adán, el que sufre las consecuencias es el cuerpo, ¿no? Pero el enemigo inserta el pecado acá, en el alma. Entonces el hombre, en Génesis 3, vamos a ver que el hombre inmediatamente sintió vergüenza y luego se cubrió su cuerpo. Entonces, el pecado sufre las consecuencias porque ahí se instala el imperio de la muerte, ¿no? Pero el primero en afectar es el alma, sintió vergüenza en su cuerpo, se escondió de Dios. Entonces vamos a ver que este ser, vamos a ponerlo acá, más grande, este ser que era espíritu, alma y cuerpo. Este ser era así, este ser de Adán. Así era el orden que Dios lo había diseñado. Espíritu, bueno, porque nosotros tenemos una parte de la misma naturaleza de Dios, porque es espíritu. Alma y cuerpo. Entonces, cuando entra el pecado, cuando viene el pecado, hace esto. Este es el orden que Dios lo había ordenado, pero lo que sucede cuando viene el pecado es esto: alma, cuerpo y espíritu. Este ser difícilmente se puede comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque mira dónde quedó el espíritu, abajo. Quien gobierna este ser es el alma. Y sabemos que el alma está influenciada por el enemigo, igual que el cuerpo. Vamos a decir así: el alma no está diseñada para gobernar por sí misma. Ella necesita de la guía del Espíritu y el Espíritu del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, en este ser era bien, el Espíritu gobernaba el alma y el alma domesticaba el cuerpo. Pero en este ser no. Acá está el alma, tiene el control, ¿qué vamos a decir? Y el cuerpo. ¿Por qué no está bien esto?
porque el espíritu quedó abajo. El espíritu ya no, el hombre se centra en sí mismo, le importa sus afectos, sus cosas, lo lleva a cabo a través de su cuerpo, pero a Dios no le interesa, no le importa a Dios, no le importa conocer, hacer crecer su parte espiritual. Entonces, difícilmente Dios se puede comunicar con este hombre porque está en el pecado, ¿no? Entonces, que el pecado dañó toda esta parte. Y el alma no está diseñada para gobernar por sí misma. Necesita el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque el espíritu, con el espíritu tiene la misma naturaleza. El alma habla un idioma que el espíritu no habla, y el cuerpo habla un idioma que el espíritu no habla. ¿Por qué? Porque el cuerpo es, para compararlo al cuerpo, es como un caballo salvaje. Él tiene la capacidad, el caballo salvaje, tiene la fuerza para llevarnos a algún lugar, pero no tiene la habilidad para saber hacia dónde llevarnos. Entonces necesita de la guía de un jinete, y el jinete en este caso sería el alma. Si el jinete se duerme, el caballo ¿qué hace? Se va para cualquier lado, no tiene dirección. Entonces lo mismo sucede acá. Si el cuerpo manejara, si nosotros por ejemplo, el cuerpo maneje un auto, él va a ir golpeando de esquina a esquina. ¿Por qué? Porque el cuerpo no conoce de límites, de equilibrio, se va a los excesos siempre. Y el alma es como un niño que uno le pone los dulces, los chocolates, y le pone un estofado, el niño va a elegir los dulces y los chocolates. ¿Por qué? Porque el niño se guía por la apariencia. El alma igual, toma malas decisiones, se equivoca, mete la pata, dice, es que mi amigo, la profesora, me dijo, y esto, y aquello, y se justifica, pero toma malas decisiones. Yo no sé por qué hice esto, por qué aquello, y bueno, y así. Entonces, este es el alma y el cuerpo. Entonces, a ver, entonces, decíamos que todo el alma y el cuerpo había sido afectado. Vamos a borrar esto. Así quedó. Pero el Señor está interesado en todo nuestro ser, porque dice que todo nuestro ser sea guardado irrepresiblemente para la venida del Señor. O sea, Él está diciendo que quiere santificar todo nuestro alma y nuestro cuerpo. Nuestro espíritu no, porque Él ya santifica al Señor. Él quiere santificar nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Lo que te está diciendo, más o menos, es que amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces, si nosotros comparamos al alma, si nosotros tendríamos que graficar el alma, tendríamos que graficarla como una ciudad, ¿no? Hacemos acá el alma, con sus puertas principales, estas, que estas puertas principales, una las lleva al espíritu y la otra al acceso al cuerpo. Acá
tenemos la voluntad, acá tenemos la mente y acá el corazón, ¿no? Entonces tenemos así, esto es nuestra ciudad, que es el alma. Entonces, el enemigo lo que quiere es hacer esto acá. El enemigo se pone acá porque sabe que estas puertas, el acceso al cuerpo está cerrado y el espíritu también. Entonces lo que quiere el enemigo se instala acá y quiere atacar acá a un costado. Y golpea, 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 golpea y hace la fisura acá. Y entró al corazón. Entonces ahí está ese joven, ese niño que fue maltratado por sus padres, que su padre se fue de la casa, lo maldijo. Entonces ese joven, ese niño está herido en su corazón. Entonces ya, como está herido y amargado, no cree en Dios. El enemigo entró, atacó su corazón o ese joven que fue engañado por una mujer y entonces, ¿qué pasa? Tiene una herida en su corazón y no cree, inmediatamente piensa que todas las mujeres son malas. Entonces el enemigo acá hace 2 goles en uno. ¿Por qué? Porque tomando corazón y mente, sabe que toma voluntad. Entonces todo este ser está influenciado por el enemigo, por el pecado. ¿Bien? ¿Y qué importancia es tener un corazón limpio, sin rencor, sin amargura? Tener un corazón gozoso. ¿Por qué? Porque en este corazón limpio, porque con el corazón se cree para justicia. Un corazón herido, dolido, así escuche la mejor prédica, la mejor cosa, nunca va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque está herido. Entonces viene la hermana Josefina, que tiene el don de profecía, y le dice a este hombre que tiene que perdonar a sus papás, que tiene que perdonar a la mujer que le hizo daño, y entonces empieza a sanar estas heridas que engendró el enemigo. Se dice sanidad interior, ¿no? Entonces este corazón empieza a estar limpio. El Señor empieza, cuando nosotros tenemos fe y hemos creído, el Señor empieza a influenciar en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, porque el Señor no viene al alma, viene nuestro espíritu. Y el espíritu empieza a influenciar en el alma. Influencia en el corazón, en la mente. Nuestro corazón se va sanando, nuestra mente se va librando de todo mal pensamiento, de toda mal decisión. Entonces, esto se va tomando poco a poco por el Señor. Y el Señor que va a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque tomando también mente y corazón, nosotros toma nuestra voluntad. Entonces nosotros no obedecemos a Dios, sus mandamientos, porque nos dicen en la palabra o porque nos dice el pastor, sino porque tomando mente y corazón, los dos, toma la voluntad. Ya obedecemos al Señor porque es nuestra voluntad hacerlo. Entonces este ser que está sano, ¿no?, influenciado por Dios, ya no por el enemigo, sino por Dios. Entonces, este ser es un ser que el Señor puede hacer trabajar en este ser, ¿no? Puede ser de instrumento, un gran instrumento para Dios. ¿Por qué? Porque este hombre ya no, la finalidad, voy a decir algo, Dios creó para el corazón gozo. Y para la mente, Dios creó la paz y la luz. Entonces cuando nosotros estamos confundidos,
estamos en problemas, en angustia, confundidos, mal, decimos que se haga, que tu luz se haga, que la luz de Dios se haga en nuestras mentes. Declaramos. Y en el gozo, para nuestro corazón, cuando estamos mal, la alabanza, la adoración, alabarle al Señor. Ese es nuestro gozo. Entonces, el Señor, ¿qué pasa? Este hombre ya está influenciado por Dios. Influencia en su mente, en su corazón, y su cuerpo inmediatamente también comienza a caminar y a tomar las cosas correctas. Entonces, ¿qué pasa? En este ser que está ya influenciado por el Señor, piensa lo que Dios quiere y hace lo que Dios quiere. La finalidad de todo esto es la dependencia del hombre con Dios. O sea, la de depender totalmente en todo de Dios. Bueno, y con eso terminaríamos la parte teórica. Entonces este ser que fue herido, que en su corazón, fue tomado su corazón, su mente por el enemigo y por él de la voluntad, lo que Dios hace es que una hermana que está en el templo y le habla a este hombre y le dice que tiene que perdonar a su papá, que tiene que perdonar a esa mujer que le hizo daño. Y entonces lo que hace es básicamente sanidad interior, se llama, y empieza la hermana a través del Espíritu Santo y tiene el don de profecía, entonces le habló y le dijo que tenía que perdonar. Entonces, como este ser ya tiene fe, Dios lo que hace es influenciar en su espíritu y su espíritu empieza a influenciar en su alma, en oración, empieza a buscar a Dios y Dios le habla a través del hermano. Y entonces tenemos que mente y corazón, tenemos una mente y un corazón libre y la voluntad. Hay una sanidad interior, se empieza a restaurar los daños que el enemigo hizo. Y entonces cuando sucede esto, el alma influye en el cuerpo. Entonces es todo un ser que está influenciado por Dios, ¿no? Porque para la mente Dios que creó paz. Dios crea paz y luz, entendimiento que Dios nos da. Pero eso como que el corazón no le va ni le viene. Dios crea el gozo para el corazón del hombre. Entonces para la mente hay paz, tiene que tener paz. Cuando uno está en aflicción, lo importante es leer su palabra, repetir versículos. Y en el corazón, siempre en la oración, en la alabanza. Entonces, este ser, como que es un ser que está influenciado en toda su parte, su alma, su cuerpo, todo por Dios. Entonces, este ser es un ser que va a hacer lo que Dios quiere que haga, o sea, va a tener la mente, va a pensar lo que Dios quiere que piense y va a hacer lo que Dios, la voluntad de Dios.
no va a hacer lo que Él quiere, sino la voluntad de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que Dios quiere. Bueno, dice, el versículo dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creían en Jesús. Sabían que era el Hijo de Dios y creían que era el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿qué nos diferencia? Sí, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué nos diferencia? La fe en lo práctico. Entonces, ¿qué sería la fe en lo práctico? Dice que la incredulidad es la infidelidad, se dice infiel. La persona que es incrédula es infiel, desconfiado. ¿Mm? Entonces, infiel o desconfiado, ¿a qué? ¿Mm? Entonces, a la fe. Primeramente, a la fe. A ser incrédulo al evangelio, a lo que es el evangelio, la fe, todas esas cosas. Entonces, bueno, ahí tenemos primera de Tesalonicenses 1:13, primera de Corintios 10:27, también tenemos versículos, está segunda de Corintios 4:6, primera de Pedro 6:8, Hechos 2:23 y 24, y 2 de Timoteo 2:12 y 13. Romanos 4:20 y 21. Eso es con respecto a la fe. Entonces, los versículos que tienen la cita. Entonces, también tenemos la incredulidad a la manifestación del Espíritu Santo con respecto a los dones, a escuchar la voz del Señor. Y muchos caen en ese error de no creer que el Señor nos pueda hablar a través de su Espíritu Santo, de los dones. Entonces dice que todo pecado te será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no te será perdonado. Entonces esto dice Lucas, las citas, tenemos Lucas 2:10, también tenemos, tenemos Lucas 12:10, Lucas 12:46, 47 y 48, primera de Timoteo 4, Hebreos 6, del 1 al 8, y segunda de Timoteo 2:17 al 19. A que uno debe ser íntegro, a ser íntegro. Entonces, ¿por qué? Porque muchos dicen, yo no tengo que pedir perdón por mis pecados todos los días, los pecados que cometo. Y no es así, porque el Señor dice, porque no tengo que pedir perdón por los pecados que cometí todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor dice que murió en la cruz por nuestros pecados una sola vez. Entonces, no es así. El Señor murió en la cruz por nuestros pecados una sola vez, pero nosotros debemos siempre pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él murió una sola vez para nuestra salvación, para salvarnos de conocer lo que antes no conocíamos, lo que era la fe, podemos conocer hoy. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que ir y llevar todo pecado en oración, en arrepentimiento y no volver a hacerlo.
tenemos, con respecto a ese, tenemos 2 de Timoteo 2, 16, 21, 22 y 23. Y después vamos a hablar que después de que el Señor, nosotros ya somos crecidos en la fe, en el bautismo de agua, con el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos guía a que tenemos que ser maestros, pastores, o entonces debemos estar en el servicio, no ser siervos infieles, sino ser siervos fieles. Está en 1 Corintios 3, 13, 14 y 15. También otras citas que nos dan eso es primera de Tito 1, 14 y 16, Lucas 12, 46, Lucas 12, de 37 al 40, y primera de Corintios 3, 13, 14 y 15. Debemos estar presentes a los milagros, eso habla Lucas 24, 11, 41, a lo que es, dice que por 2 cosas se asombró el Señor, y una era por la fe del centurión y otra porque la gente de su propio pueblo no creía, y entonces ahí, al no creer, la gente en él y en que podía realizar milagros, no pudo realizar milagros. Entonces, a lo imposible, a la Mateo 17, 20, con respecto a las profecías que dice 1 Corintios 14, 22, 23 y 24, dice: las profecías con respecto a Jesús se acabaron. O sea, en el sentido de que de él se habló del pasado, de que iba a venir. En el Nuevo Testamento el Señor viene y se habla del futuro, que va a venir, va a haber una segunda venida, donde van a estar resucitados los muertos. Antes que acontezca la gran tribulación, va a haber una tribulación y después una gran tribulación. Y entonces dice que los muertos serán resucitados y los que estemos en la tierra, estamos vivos, vamos a ser arrebatados en los aires. Entonces, con respecto al Señor, las profecías ya se cumplieron, ya no que se cumplieron, falta la última parte, sino que ya se habló todo con respecto al Señor. Pero, con respecto a nosotros, el Señor sigue hablando a través de sus profetas, de sus siervos, que tienen el don de profecía. Entonces, eso dice 1 Corintios 14, 22, 23, 24, y no debemos ser incrédulos en eso. No unirse con incrédulos en yugo desigual. ¿Y qué es incrédulo? Incrédulo, como dijimos, una persona incrédula a la fe, al bautismo del Espíritu Santo, al arrebatamiento, a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La fe, el bautismo del Espíritu Santo, la imposición de manos, el arrebatamiento y todas las cosas que dice la Escritura. Entonces, no hay que unirse en yugo desigual. Y con respecto al incrédulo, sabemos que el final es el infierno. Apocalipsis 21:8 lo dice. Y bueno, hay tres formas en las que trabaja el enemigo en nuestras mentes. Una es la apostasía, la otra es la persistencia del pecado, estar continuamente en pecado. Otra es estar en un templo donde se enseña una falsa doctrina, donde estamos cegados espiritualmente y estamos influenciados por el enemigo. Y otra cuarta sería la no estar
La incredulidad. La incredulidad es algo que Dios lo aborrece. O sea, no que nosotros seamos incrédulos. Nosotros debemos ser gente de fe, de fe en lo que Dios nos habla a través de sus siervos. ¿Sí? Entonces, en eso, porque también hay una fe falsa que es la que nos dicen que nosotros declaremos cosas, no, nosotros no podemos declarar nada en lo que Dios no nos dice que hagamos. ¿Me explico? Entonces, está aquella persona, un pastor que no es un verdadero pastor y enseña que usted se va a hacer rico, que un montón de cosas, y eso no es correcto. Lo que nosotros tenemos que aclarar es las cosas que Dios nos ha hablado a través de su Espíritu. No podemos declarar cosas que no nos guía Dios. Entonces, eso fue desde el Antiguo Testamento. Todos los hombres, los grandes hombres, han declarado sus sueños, visiones o de las distintas formas que Dios les ha hablado, pero a través de su Espíritu, que posaba en ellos y Dios les revelaba. La finalidad de la fe es conocerse uno mismo en sus debilidades, poder crecer con respecto a sus debilidades, que sean menos en nosotros, y las virtudes, y crecer en talentos y espiritualmente. Esa es la finalidad de la fe. Entonces, bueno, con eso terminaríamos la parte práctica, la fe en lo práctico. Bueno, ahora vamos a explicar la fe en la parte histórica. La fe en la parte histórica vamos a ver a Abraham, ¿no? ¿Por qué? Porque después de Adán, de que Adán peca y que se instala el pecado en el hombre, el periodo de muerte, entonces Dios crea un plan, llama a un hombre, educa a un hombre, ¿no? Y él llama y le promete a ese hombre que iba a tener una descendencia santa, que en su simiente serían benditas todas las naciones, en la simiente, en la descendencia de Abraham. Y una posesión, una tierra. La tierra después es la tierra de Canaán, que después se va a dar. Entonces Dios le promete, y como señal de eso estaba la circuncisión, ¿no? Entonces dice que Abraham creyó a la palabra que Dios le dijo, que en su descendencia serían benditas todas las naciones y que tendrían tierra, una posesión. Entonces viene Abraham va a tener a Isaac, su hijo, y Isaac va a tener a Jacob. Entonces Dios educa a un hombre, educa después una familia, ¿no? Educó en un nombre, educó una familia, y después Isaac va a tener a Jacob, que después, al pelear con el ángel, a Jacob le cambia el nombre de Dios y le pone Israel. Entonces, una vez que toma el nombre de Israel, Jacob va a tener hijos, ¿no? Y estos 12 hijos, que son Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Sacá, Zabulón, Aser, no, que sería Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Rubén y Gad. Manasés y Efraín eran los hijos de José. Cada uno de ellos va a formar una tribu. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios educó a un hombre, a una familia, a toda
una tribu y forma una nación, ¿no? Una nación educada por Dios. Establece una tribu. Entonces esta es la nación de Israel, nación con sus 12 tribus, ¿no? Que esta va a ser una nación educada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios entonces educa a un hombre, le promete, le da una promesa que en su descendencia sería benditas todas las naciones, que tendrían una tierra prometida, y que como señal de eso, Abraham cree en el Señor y está la circuncisión. Entonces, Dios educa a un hombre, educa a una familia, a una tribu, forma a una nación educada por Dios, porque de esa descendencia vendría el Mesías, Jesús. Viene Jesús, ¿no? Entonces, Jesús viene, acá vamos a ponerlo, con Jesús viene acá, y a partir de ahí que Jesús viene, lo que va a hacer Jesús no es implementar una religión, él lo que va a hacer en la tierra es implementar unos principios, una doctrina. No viene a formar una iglesia, viene a implementar principios que el hombre debía cumplir para llegar al reino de Dios. Una vez cuando nosotros morimos, acá no se termina todo, está el cielo, hay un cielo y un infierno. Entonces, dependiendo si hemos tenido fe, si hemos creído, vamos y hemos actuado como Dios quiere de nosotros, como espera, entonces vamos a ir a un cielo, tenemos arrebatado, esa es la promesa de esperanza que tenemos en el Señor. Entonces, el Señor no implementa un templo o una iglesia, Él implementa la verdad de la fe, del Evangelio, y también principios, ¿no? Después vemos que los judíos no lo aceptan a Jesús, porque ellos esperaban a alguien que los liberara del imperio romano, y no lo aceptan, que es el Hijo de Dios, y que murió en la cruz por nuestros pecados. Ellos esperaban en realidad un rey como el rey David que los liberara. Y él venía a liberarnos, pero del pecado de la esclavitud del pecado. Entonces, en ese sentido, nos iba a liberar de una vida de irnos al infierno. Entonces, el Señor implementa eso. Después, el Señor resucita, es tomado a los cielos, donde está el Señor, y los judíos, bueno, no lo aceptan, lo rechazan, hasta que, bueno, después los apóstoles empiezan a hablar del Evangelio. Por él viene el Espíritu Santo, se va Jesús, pero nos deja el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guía a los hombres a evangelizar, a los apóstoles. Entonces, vemos que ahí hay una persecución contra los cristianos, los que eran cristianos, y los siguen y los matan, son comidos por leones. Entonces, ¿qué pasa? Primeramente, cuando Jesús muere, los judíos, después viene Tito, el emperador Tito, y destruye a los judíos. O sea, los mata, otros escapan. Entonces, son destruidos. Y después, los cristianos son perseguidos por
por todo el que era cristiano, eran perseguidos porque no adoraban al rey como rey. Entonces eran comidos por leones, los hacían comer. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo estaba Constantino el Grande. Y Constantino el Grande, ¿qué va a hacer? Él va a crear la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿De dónde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana? Nace de que, de que Constantino, el rey emperador, entonces gobernaba, y de ahí está la diferencia, que había cristianos que preferían morir, ser comidos o ser muertos de distintas formas, que protestar de la fe. Entonces se suceden estas dos cosas. Y después están los paganos, por otro lado, que tenían dos dioses de la luna, del sol y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace Constantino el Grande? Constantino el Grande unifica estas dos cosas, y crea la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, la Iglesia Católica se va a crear con Constantino. Vamos a poner Constantino el Grande. Crea la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, ¿qué es el catolicismo? Católico quiere decir universal, que todos pueden ser, ya sea alguien chileno, alguien de España, alguien chino, todos pueden ser. Quiere decir universal. Apóstoles, porque se dicen que siguen a los apóstoles de Jesucristo, pero ellos mataron a los apóstoles de Jesucristo, y Romana lo mataron en Roma. Entonces, eso es algo que fue creado por el hombre, pero no es algo que se haya creado por Dios. Dios que crea esto, llamó a un hombre que era Abraham, le dio una promesa, Abraham creyó y por eso es el padre de la fe. Entonces de ahí viene Isaac, forma una familia, una tribu, una nación que es Israel, y de ahí viene el verdadero Jesús, que Él es el verdadero. Entonces, eso es la verdad, el Evangelio, la verdad, el Evangelio. Esa es la fe. Bueno, vamos a hablar de la evolución de la fe, que va a tomar distintos nombres a partir del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque la palabra fe viene más en el Nuevo Testamento. Entonces, va a tener otro significado también en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es el pacto de Dios con el hombre, ¿no? Es que el pacto se basa en la relación de Dios con el hombre. Entonces, Dios a Adán le da un lugar escogido que es el Edén. Y le dice que, bueno, que esperaba la obediencia de Adán como consecuencia de la confianza en Dios y en su palabra. Le dice que de todo fruto podía comer menos de uno. Y vemos que Adán desobedece. Como señal de este pacto está el día sábado. Vemos que Adán y Eva desobedecen, y el Señor hace un sacrificio de un animal para vestirlos.
para salvarlos de la existencia del hombre sobre la tierra. Después tenemos Noé, el pacto de Noé, de que le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y entonces que él tenía que hacer el arca. Entonces vemos que Noé creyó, hizo el arca, la señal fue el arco iris, en este caso. Y Job, que Job va a ser un hombre que escucha la palabra de Dios, porque en este tiempo todavía no estaba la fe, o sea, estaba el pacto, como decía, en la relación de Dios y el hombre. Entonces, de a partir de acá, Job escucha la palabra de Dios, obedece y adquiere sabiduría, ¿no? Así fue su salvación, ¿no? La señal fue su obediencia, la sabiduría, ¿no? Que la sabiduría, esto puede tomar, puede ser sabiduría, es quien en el Antiguo Testamento sería Jesús, ¿no? Sería la fe, sería Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de Abraham, que también está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Abraham? Dios le da una promesa, la del pacto, promesa, pacto es lo mismo, una descendencia santa y numerosa y una posesión de una tierra. La señal de esto fue la circuncisión. Entonces Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ya en Moisés se ve el cumplimiento de lo que le había dicho Dios a Abraham, que le iba a dar una tierra, que los iba a hacer libres, que les iba a dar que iban a ser una nación y que iban a tener una tierra. Que era el cumplimiento de Moisés, Josué. ¿Sí? La señal de todo esto fue la Pascua, cuando ellos sacrifican el cordero antes de irse de Egipto. Dios les dice que ellos debían sacrificar un cordero y con la sangre pintar en las puertas de su casa para que a sus hijos no les pasara nada y que después iban a morir los primogénitos de los egipcios. Entonces, ahí es cuando el Señor los hace libertar y ellos festejan las Pascuas antes de salir de Egipto. Y después tenemos el Nuevo Testamento, que antes que Jesús hablara, vamos a hablar de Juan Bautista, quien predicaba el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Que decía que uno se debía arrepentir de todos sus pecados, todas esas cosas. Esto ya es en el Nuevo Testamento. O sea, que de acá, del Nuevo Testamento, a partir de Abraham, la gente era salva a partir de Abraham. ¿De qué? De la promesa. O sea, no eran salvos porque eran judíos, sino porque ellos hayan creído que en su descendencia, en su simiente, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, en su simiente me serían benditas todas las naciones. Entonces ellos esperaban a un Mesías, desde el Antiguo Testamento hasta Moisés. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que Juan Bautista anuncia a que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús, el Hijo de Dios, y él bautiza con el bautismo del arrepentimiento. Pero viene Jesús, que es el cumplimiento de esa promesa. Él es el Hijo de Dios, que se anunciaba en el Antiguo Testamento. Entonces, él viene a anunciar el Evangelio, que él era, que por un hombre entró el pecado del mundo, por otro hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, el tercer día,
venía la fe. Entonces esa era la salvación. Eso más o menos es la fe, esa es la fe en el Nuevo Testamento y esto era a partir del Antiguo Testamento. Bueno, explicaremos lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice que Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. San Juan 11, 9, 10. Entonces, en el curso ordinario de los acontecimientos, el día tiene 12 horas. Entonces, el Señor siempre explicaba de lo cotidiano, de las cosas cotidianas, compartía el método de enseñar, era eso, comparar una cosa cotidiana con las cosas espirituales. Entonces es lo que quiere decirle a sus discípulos, que así el que trabaja de día no tropieza, no cae, no tiene accidentes, porque ve la luz del día. En cambio el que está en oscuridad no puede ver nada y sufre accidentes y de la muerte. Entonces el Señor lo que quería decirle en la parte espiritual era que aquella persona que es guiada por que está haciendo la voluntad de Dios, no hay cosa que tenga impedimento a cumplir el propósito de Dios. No hay cosa que se pueda impedir, nada. Entonces el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que no habría nada que le impida a que Él pueda realizar, concluir su obra aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Entonces, dice que vamos para responder eso, vamos a ir a Hechos 19. Dice que el apóstol Pablo iba estaba en Corintios, y entre eso recorre las regiones y se encuentra con los discípulos y le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y entonces los discípulos le dicen, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fuiste bautizada? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo del arrepentimiento de Juan. Entonces, ellos habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento de Juan, pero Pablo le dice, ese era el bautismo de arrepentimiento de Juan. Pero el Señor dijo que nosotros íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces les impuso las manos y ellos recibieron como el Espíritu Santo, y como señal de eso, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran como 12 hombres. Entonces, a partir de este versículo de Pablo en Efeso, en Hechos 19, salen dos doctrinas. Una que dice que cree que uno debe tener el bautismo de agua como el bautismo del Espíritu Santo, y otra que dice que cuando creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Bueno, para comentar esto vamos a aclarar algunas cosas con respecto a estos versículos. Hay quienes dicen también que como el Espíritu Santo descendió solamente a Jerusalén, entonces para que otros recibieran el Espíritu Santo, ellos les imponían las manos. Como había descendido solamente en Jerusalén y las otras personas que estaban en otras regiones no lo recibían, entonces les imponían las manos. Los apóstoles les imponían las manos. Entonces,
y que solamente fue para ese momento y que fue solamente para los apóstoles. Pero en Hechos 2 dice, esto se contradice con lo que dice Hechos 2, ¿no? Que dice que, bueno, y también están diciendo que Pablo, en Hechos 20:19, dice que Pablo se apresuraba para estar en el Pentecostés, y ellos relacionan que el Pentecostés es que Pablo quería estar acá, en el Pentecostés, en la descensión del Espíritu Santo. Vamos a explicar lo que es el Pentecostés, para que se entienda mejor todo esto. Entonces, el Pentecostés va a tener un significado en el Antiguo Testamento y un significado en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que en el Pentecostés tenemos Éxodo 23, 15, 16, que fue, habla de había 3 fiestas que festejaban los judíos, y una era de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha, ¿no? Y después, en Levíticos 6, 8, 10, 6, 8, 9, 10 y al 21, va a hablar de la Pascua, de los panes sin levadura, y el Pentecostés, que se festeja 50 días después de la Pascua. La Pascua se festeja primero, después 7 días después los panes sin levadura, y luego se cumplían a los 50 días de la Pascua el Pentecostés. Se festejaba esa fiesta. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que el Pentecostés son 50 días, que en la Pascua se festeja después que el Señor muere y resucita el tercer día, y estuvo el Señor 40 días mostrándole su poder, mostrándole su poder a los creyentes de que Él estaba vivo, ¿no? Y cuando se cumple y les dice que Él se iría, sería ascendido a los cielos, pero que acá les dejaría el Consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces los 50 días, cuando se cumple los 50 días de que fue crucificado el Señor, desciende el Espíritu Santo. Pero acá todavía no estaba Pablo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:1. Pero acá todavía Pablo no estaba, estaban solamente los apóstoles del Señor. Y Judas no estaba, porque ya había fallecido, había muerto. Entonces, llega después Pablo, llega mucho tiempo después. Dios se le aparece, de hecho, a Pablo, pero muchos años después. Entonces, Pablo se había propuesto pasar de largo por Efeso y se apresuraba para estar el día del Pentecostés. Esto habla Hechos 20:16. Pero esto no está hablando del Pentecostés, sino que los judíos seguían festejando después de, ellos tenían por tradición festejar después de la Pascua el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Pablo estaba en Efeso, Pablo estaba en Efeso hasta el Pentecostés. Esto también está en Hechos.
además de todo esto del el Pentecostés, lo que tenemos que decir es que, bueno, pero hay falsos maestros que enseñan eso, que enseñan que el Pentecostés, en la ascensión del Espíritu y el hablar en lenguas fueron para un momento, para lo que fue la descensión del Espíritu Santo, fue para los apóstoles. Los apóstoles profetizaban, hablaban en lenguas, solamente los apóstoles. En esto se contradice con Hechos 2. ¿Por qué? Porque Hechos 2 va a decir que en un momento la gente los escucha hablar en sus idiomas, porque de ahí en Jerusalén moraban gente de distintas partes, árabes, cretenses, entonces griegos, y todos lo escuchaban en sus lenguas. Entonces ellos le dicen, ¿acaso ellos no son todos estos galileos? Y sabemos que los apóstoles no eran todos galileos. Por eso mismo es que el Espíritu Santo no solamente descendió a los apóstoles exclusivamente, sino a todos que hayan creído en el Señor cuando vino, querían y que esperaban recibir el Espíritu Santo. Entonces, bueno, esto también se contradice con lo que dice Primera de Timoteo 4, 14, 16, que dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Como dice aquí, el don te fue dado por el presbiterio. Con todo esto, diciendo que solo, con esto estoy diciendo que no solo los apóstoles hacían imposición de manos, sino también el presbiterio. Ejemplo, tenemos Hechos 11, 22, 23 y 24. También se contradice con el mismo capítulo de Hechos 2, 7, 8, cuando dice que no son galileos todos estos. Estos que hablan, ¿cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Hemos nacido. Se sabe que los apóstoles del Señor no eran todos galileos. Juan el Bautista va a decir a un grupo mixto de arrepentidos imponentes, dijo que Cristo los bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego, en Mateo 3:11. Entonces, así vemos un montón de versículos que, sin además, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual nosotros le conocéis, ni le conocéis, porque al cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros los que conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 15, 16, 25, 26, Hechos 10, 43, 44, 45, 46. Después les va a decir, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe, de la doctrina, del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La exhortación aquí es no a dejar la exhortación es a dejar estos puntos básicos, no en el sentido de abandonarlos como carentes de valor, sino más bien a avanzar desde ellos hacia la madurez. Entonces vemos que después se dice del bautismo,
La enseñanza del bautismo se refiere al bautismo de agua y al bautismo del Espíritu, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. La última verdad fundamental en el antiguo era el juicio eterno, ¿no? Y a partir de ahí explicaremos, bueno, eso es lo que quería aclarar de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que enseñan, que no enseñan lo correcto. Entonces, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios? Tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo y tenemos que recibir al Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos? Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos ser bautizados por agua, tener el bautismo del Espíritu Santo como señal del Espíritu, ser bautizados del Espíritu Santo. Vamos a hablar en otras lenguas celestiales, angelicales, y vamos a profetizar, porque esas son señal que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y el Señor nos va a llamar para un servicio, para un don. Hay un don que Dios, todos tenemos, Dios nos da todos los dones. Entonces Dios a todos nos da dones, no nos da todos los dones, pero a todos nos da dones. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Entonces iremos a Pedro. La luz de Dios en el creyente es Dios en nosotros. Cuando Pedro llegó al Pentecostés, ya no era... Bueno, entonces, como hablábamos, vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y lo que bautismo del Espíritu Santo o nuevo nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento es la luz de Dios en nosotros, es Dios en nosotros. Entonces Pedro, como discípulo, él lo dejó abandonado, el Señor lo traicionó, lo negó y lo traicionó, y eso es como discípulo. Pero Pedro en el Pentecostés va a experimentar el nuevo nacimiento, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, Pedro no estaba para negarlo ya al Señor, ya estaba dispuesto a morir por el Señor. Entonces, Pedro se encuentra con este matrimonio, Ananías y Zafira, y les dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y no trajeras todo lo que vendiste de la heredad? Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre ya lleno del Espíritu Santo y podía ver las cosas, discernir las cosas que el Espíritu Santo le mostraba. Entonces, a partir de ahí, de este nuevo nacimiento que tuvo Pedro en el Espíritu Santo, entonces, a partir de ahí, Pedro ya no estaba no era ese Pedro de antes que iba a agarrar la espada para cortarle la oreja al soldado, o ese Pedro que estaba para negarlo al Señor, o que en el desfile de cuando lo iban a meter preso al Señor, huyeron todos y lo dejaron solos al Señor. No, ya no era el mismo Pedro, ya era Dios en Pedro, después del nuevo nacimiento. Entonces, Pedro ya estaba dispuesto a morir por el Señor. Estaba dispuesto a hacer todo lo que el Señor le guiara, porque ya estaba guiado por el
tenía Dios en él. Entonces, vemos eso es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, también vemos lo que sucede con Nicodemo, ¿no? Un fariseo que se acerca al Señor de noche para hablar con él. ¿Por qué? Porque había un sector de los judíos que no lo aceptaban al Señor, entonces él tenía mucha intriga por conocer las verdades, tal vez con aprender algo más de Jesús, se acerca al Señor. Entonces, el Señor le dice que él tenía que experimentar, que tenía que volver a nacer. Y entonces Nicodemo le dice, si él ya es grande, como un hombre grande, se metería en el vientre de su madre. Como él, siendo ya grande, estaría adentro del vientre de su madre. Entonces el Señor le dice que lo que es nacido de carne, carne es. Que él lo que tenía que hacer era nacer en el Espíritu. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que él, Nicodemo, lo tenía el Señor como un maestro. No lo tenía como alguien que lo tenía como un maestro. Entonces es lo que nos pasa que ha escuchado mucha gente que al Señor hoy en día lo tienen como maestro, que es un ejemplar maestro, pero no lo creen. Él era Dios entre nosotros, era Dios hecho carne. Entonces él viene y le dice que lo que es nacido de carne, carne es, que él lo que debía nacer era en el Espíritu. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que Nicodemo ilustra la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Eso dice 1 Corintios 2:14. Entonces, desde ese nos dice ahí que hace falta, en este capítulo nos ilustra que necesitamos de un crecimiento, de un bautismo del Espíritu Santo, así como es necesario el nacimiento para la vida física, el nacimiento físico, también tenemos que tener un nacimiento espiritual en el Señor para ir a la vida eterna. Entonces, el Señor explica eso. Una vez que uno es bautizado por el Espíritu Santo, hablamos en lengua, escuchamos la voz del Señor, escuchamos su voz, la voz de Él nos habla, voz audible. Es la confirmación que hemos sido bautizados por el Espíritu a hablar en lengua o escuchar su voz. Eso es eso dice Hebreos 3, versículo 12 al 19, San Juan 10, 27. Y las profecías dadas por el Espíritu Santo estas son las que han sido bautizados por el Espíritu mismo. No era solamente para los apóstoles, estos son algunas citas que quisiera compartirte, que es 1 Corintios 14, 22 al 25, 1 Corintios 2, 8, 9, 10 y San Juan 12, 49. Entonces, la única forma que nosotros podemos estar guiados por el Señor, saber la voluntad del Señor, es ser bautizados por el Espíritu. Una cosa es ser sellados por el Espíritu Santo, otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo, otra cosa es ser bautizados del Espíritu Santo y hacer la voluntad. ¿Cómo hacemos la voluntad del Señor? Siendo bautizados por su Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, si nosotros somos bautizados por agua, por Espíritu,
y sabemos lo que la voluntad de Dios quiere para nuestras vidas, estamos llenos del Espíritu. Ser sellados quiere decir que ser sellados por el Espíritu, dice 1 Corintios, que ser sellados por el Espíritu es estar unidos con el Espíritu de Dios. Pero es muy distinto estar sellados a estar bautizados por el Espíritu. Bueno, acá vamos a tener algunas citas de lo que estuvimos hablando, de lo que es ser sellados por el Espíritu Santo. Ser sellados por el Espíritu Santo, como decía, es estar unidos cuando nosotros creímos y confesamos. El ser sellado por el Espíritu es que el Espíritu de Dios viene en nosotros y mora, y ya nosotros le pertenecemos al Señor en espíritu y en cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero no somos llenos. Eso es 1 Corintios 6, 11, 17, 19 y 20. Después tenemos que bautizarse por agua y por espíritu. 1 de Pedro 1, 23, Santiago 1, 18. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, San Juan 3, del 1 al 15, Mateo 3, 14, 15, Primera de Juan 5, 4, Hechos 19, 1 al 17. Cuando nosotros estamos guiados, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. San Juan 16, 7, 14, 11, Hechos 11, 12 y Juan 15, 15. Entonces, estamos influenciados por el Espíritu Santo y ya tenemos una mente espiritual. Si estamos influenciados por Dios y por el Espíritu Santo, por su Espíritu, estamos teniendo una mente espiritual. Entonces, 1 Corintios 2, 13, 14, 15 y 16. La razón, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, estamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por las profecías. El Señor nos va a hablar con voz audible. El Espíritu Santo nos habla con voz audible y nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, a quién tenemos que hablar, a quién no. Aunque no conozcamos muchas veces. Entonces ahí estamos influenciados por la profecía, por el Espíritu Santo, y tenemos una mente espiritual. Nuestra mente se renueva. Entonces, a partir de ahí, lo que quisiera contestar a esto sería que si esto, el que esto no lo cree ni busca lo espiritual, blasfema contra el Espíritu Santo. Mateo 12, 22 al 27. Y los frutos del Espíritu están en Gálatas. Los frutos del Espíritu es gozo, paz, amor, misericordia. Todos esos frutos del Espíritu que no son los mismos que los dones espirituales. Los dones espirituales, ya saben, son de profecía, hay dones de maestros, hay dones del pastorado, hay dones para misioneros, para administración del templo, para los que ayudan, para los que están en intercesión, en liberación. Todo eso son los servicios, los dones del Señor. Entonces, hablaremos del llamado, la parte del llamado. Dice Lucas 26, Lucas 14, 26, que si Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos. A veces estamos en la familia y tenemos nuestros padres,
hermanos, y a veces no comparten una misma fe, y tampoco comparten el que nosotros podamos, o una esposa o un esposo, que no comparte el llamado del Señor. Entonces Dios te dice que primero, antes que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos, está el Señor. Primero debemos, Él está ocupando el primer lugar. Después también dice que ya nuestros familiares no es que no los vamos a querer, sino que pasan a un segundo plano. Primero el Señor, el centro de nuestra vida, y después nuestros familiares que ocupan el segundo plano. Después también va a decir también con respecto a la autonegación de uno mismo, porque el ser humano, el primer amor, el ser humano que uno ama más es uno mismo. Entonces, la autonegación, ¿no? Entonces, todos nuestros sentimientos, nuestros planes, pasan también a segundo plano. ¿Por qué? Porque si Dios nos llama para un servicio, y eso, por ejemplo, interrumpe nuestros estudios o nuestro trabajo, tenemos que estar dispuestos a renunciar al Señor por eso. Y también a los bienes materiales. Son cosas que Dios nos pide, que no nos dice que nos deshagamos de todos nuestros bienes materiales, pero si el Señor nos pidiera que renunciáramos o que diéramos algo a alguien de nuestros bienes materiales, tenemos que estar dispuestas a darlo. Ya la persona que recibe, que ha tenido un proceso, un testimonio de enseñar, una experiencia, una vivencia con el Señor, los bienes materiales ya pasan a un segundo plano también. Entonces, sabemos que los bienes materiales, uno mismo, los familiares, pasan a un segundo plano. Dios no dice que nos hagamos pobres, no nos dice. Nos dice que como el primer lugar siempre está Él. Entonces, de a partir de ahí, nosotros tomamos la posición, no decimos es mi casa, sino es la casa del Señor. Es la casa que Dios me dio y que Él me dio todos estos bienes, y yo estoy como un administrador de todas estas cosas. Pero sabemos que todo lo otorga el Señor y lo da el Señor. Y de ahí en más, si Dios lo pide,